Hola queridas amigas y amigos, hoy día es Viernes Santo y vamos a tratar de hacer una reflexión en torno al significado de este Viernes Santo y de la Semana Santa en general. Es difícil hacer una reflexión sobre un tema tan profundo sin preparar nada, porque esa es la idea de una reflexión profunda y honesta, creo yo, espiritual como esta, es justamente no saber qué es lo que uno va a decir, sino que tratar de recibir un poco la inspiración, ¿no? En este caso de Jesús, sobre cuál es el significado de la Semana Santa y en general eh, el significado de la vida de Jesús, ¿no? Porque la Semana Santa fue la culminación de la obra de Jesús, ¿no? El Viernes Santo, que fue crucificado, y luego el domingo resucita venciendo la muerte, ¿no? Entonces, esta Semana Santa, específicamente aquella donde fue crucificado Jesús, es como el desenlace final de la historia de la obra de Jesús en la tierra como ser humano, ¿no? No es que Jesús no esté presente ahora o que no estuviera presente antes de, sino que fueron esos 33 años donde el Hijo de Dios estuvo caminando por la tierra en un cuerpo igual al nuestro, ¿no? Es difícil hacer una reflexión tratando de que tenga un sentido claro o por lo menos suficientemente comprensible para los tiempos actuales, ¿no? Porque yo creo que esa es un poco la idea, ¿no? Hemos celebrado muchas Semanas Santas, cada uno ha celebrado tantas Semanas Santas como años tiene. ¿Y qué hacer para que esta sea diferente, digamos? Obviamente la idea sería, por lo menos para mí, pueden haber otras fórmulas, pero para mí es tratar de conectarlo con el hoy, ¿no? Con lo que estamos viviendo hoy día cada uno de nosotros. Bueno, y sin duda todos de una u otra manera estamos viviendo esta crisis mundial, ¿no? Eh, Crisis sanitaria, como se llama, pero que probablemente sea algo más que una crisis sanitaria, ¿no? Quizás es una crisis social, una crisis política, una crisis económica, una crisis mundial global, probablemente. No quiero emitir ningún juicio de mi parte como una verdad definitiva, porque justamente la idea es tratar de acercarse a la verdad de Cristo, ¿no? Eh, Dando una opinión humana, pero eh, sin emitir juicios dogmáticos y sin creer que uno tiene la verdad en términos del acontecer actual, mundial, político, etcétera. Como verán, todo esto es bastante delicado porque estoy planteándome en este momento un desafío bastante grande, que es cómo entregar un mensaje de Cristo para hoy, ¿no? De Jesús para el día de hoy. Para eso deberíamos quizás pensar un poco qué fue realmente lo que ocurrió en la vida de Jesús y qué ocurrió específicamente en ese desenlace en un viernes de Pascua. Recordemos que la Pascua ya existía de antes, era una celebración hebrea del paso del ángel de la muerte, ¿no? Cuando el ángel de la muerte pasó en Egipto matando a los primogénitos de cada familia, pero los que tuviesen la marca del cordero en sus puertas, el ángel pasaba de largo, ¿no? Ese es uno de los sentidos de la palabra Pascua, que es pasar,
por encima, ¿no? El ángel de la muerte pasaba de largo y no, y digamos, no mataba al primogénito de esa familia. También la palabra Pascua, pasar, también se puede interpretar como el paso del pueblo hebreo a través del mar cuando Moisés abre el mar rojo. Bueno, son las dos interpretaciones de la palabra Pascua. Ambas pueden servir para estos tiempos de hoy, en los cuales de alguna manera estamos tratando de proteger a nuestros hijos, a nosotros mismos, de la muerte, ¿no? En esta crisis sanitaria podríamos buscar ahí alguna conexión. Bueno, también obviamente podríamos considerar cuál era el escenario geopolítico en esos momentos, ¿no? Cuando Jesús fue crucificado, bueno, el Imperio Romano estaba rigiendo toda la zona, ¿no? Incluido el Medio Oriente, desde Roma hasta Britania y también hasta el Medio Oriente, en fin, una zona bastante grande del mundo, casi, no digamos todo el planeta, pero gran parte del mundo más desarrollado, más civilizado en esas épocas, en esos tiempos. Quizás personas de otros lugares van a decir, no, esto, nosotros no estuvimos involucrados en esto, pero todos los occidentales sí sentimos que el Imperio Romano fue prácticamente el mundo entero. Bueno, estaba el mundo bajo el dominio de Roma, pero puntualmente Jesús nació en Belén, dentro de lo que hoy es Israel. En ese tiempo Jerusalén era la capital de Israel, y Jesús, bueno, aunque nació en Belén, después obviamente gran parte de su ministerio fue ahí en Jerusalén. También, bueno, los palestinos también dirán que Jesús nació allí, en su tierra, en fin, pero esos son temas que pueden dar podemos relacionarlos de alguna manera, pero, o sea, creo que están relacionados, pero tampoco quiero hacer demasiado énfasis en ningún detalle para no, digamos, volver esta reflexión a algo político. Bueno, regía Roma, pero en la zona donde nació Jesús, y yo me imagino que no nació ahí por casualidad, estaba gobernado por el Sanedrín, ¿no? Por los sacerdotes israelitas, ¿no? Y básicamente la crucifixión de Cristo tuvo que ver con que los líderes de Israel consideraron que las enseñanzas de Jesús iban en contra de la nación israelita, ¿no? Y dijeron, este hombre puede causarnos un gran daño, puede destruir el Estado de Israel y todo, y hay que acabar con él. Y instigaron al Imperio Romano para que ellos, que tenían el poder y el control de la zona, se encargaran de matar a Jesús, ¿no? Estoy tratando de encontrar paralelos entre el pasado, hace 2000 años, y el tiempo actual, sin ánimos de generar, digamos, ni divisiones, ni ningún tipo de animadversión hacia nadie, pero tratando de entender un poco qué ocurría en esa época, quizás por qué Jesús llegó justo en ese momento y cómo se relaciona con el tiempo actual. Entonces, los sacerdotes, los líderes de Israel, convencieron al Imperio Romano, o trataron en principio de convencer al Imperio Romano que debían crucificar a Cristo, que deberían matarlo. Al principio, al parecer, el Imperio Romano no estaba muy digamos, de acuerdo. Pilato no quería meterse en estos temas religiosos, ¿no? Y bueno, Pilato se lavó las manos en un momento, pero la presión, al parecer, de los sacerdotes israelitas fue tan grande que estuvieron, digamos, se vieron presionados a hacer algo, y como no querían ensuciarse las manos matando a Jesús, decidieron hacer una especie de elección democrática, ¿no? Y pusieron a Barrabás, a uno de los ladrones que estaba condenado, y a Jesús para que el pueblo decidiera. O sea, fue una elección democrática, ¿no? Fue
un intento de que el pueblo decidiera quién debía morir, para que el Imperio Romano no se ensuciara las manos con este aparente profeta que podía ser realmente alguien divino, ¿no? Según la visión del Imperio Romano y de Pilatos. Y bueno, ya sabemos que en esta especie de elección democrática ganó por voto popular la idea de los israelitas de matar a Jesús. Alguien podrá decir que fue el Imperio Romano el que, digamos, planteó la elección democrática, fue el Imperio Romano el que puso a Jesús en, digamos, en esta situación en la cual el pueblo de Israel podía salvarlo o condenarlo a muerte. Otros dirán, no, fueron los líderes de Israel los que instigaron todo y manipularon al Imperio Romano para que la sangre cayera sobre los romanos, ¿no? Hay distintas interpretaciones, obviamente. La idea aquí no es llegar a un juicio ni nada, sino que más o menos entender el panorama que había en ese momento. Ahora también, una vez hecho este esbozo muy somero y muy grueso de la situación que existía en ese momento, eh, tratemos de hacer algún nexo con el tiempo actual, ¿no? ¿Qué es lo que significa Roma hoy? ¿No? ¿Qué significa Roma actualmente? ¿Cómo podríamos trazar una línea entre el Imperio Romano de esa época y el día de hoy? Alguien puede decir, no, el Imperio Romano terminó hace mucho tiempo. Sin embargo, muchos historiadores coinciden en que el Imperio Romano nunca realmente se acabó, sino que mutó y cambió de forma. Algunos historiadores dicen que en la invasión de los bárbaros, en algún momento del Imperio Romano, por ahí por el año 500 después de Cristo, una cosa así, las invasiones bárbaras, que eran todos los países de la zona que no estaban, digamos, identificados con Roma, los galos, los vikingos, los normandos, los germanos, en fin, todas estas tribus que atacaban a Roma, fueron dividiendo un poco el imperio y forjando un poco lo que hoy es Europa, ¿no? Europa es hoy, según algunos historiadores, prácticamente la continuación del Imperio Romano. Ahora, otros pueden decir que el Imperio Romano continuó, pero con una especie de remaquillaje o con una especie de new look, ¿no? En la Iglesia Romana, ¿no? Que prácticamente el emperador, el César, eh, pasó a ser el Papa y que el imperio siguió más o menos igual, por lo cual la Iglesia Romana sería la continuación de Roma. Ahí tenemos algunas teorías, algunos pueden estar en desacuerdo. Y en cuanto al poder de Israel, si lo tenemos que traer al día de hoy, bueno, podríamos obviamente, lo primero que se nos ocurriría sería compararlo con el Estado de Israel actual, ¿no? Que se reinstauró el año 48, ¿no? Cuando la familia Rothschild pidió expresamente a Gran Bretaña, a la reina, que le entregara las tierras palestinas a los, digamos, a los hebreos para restablecer Israel, ¿no? Entonces tenemos que, en parte, la continuación de los sacerdotes y los líderes israelitas es este Estado, digamos, solicitado por la familia Rothschild y que la corona británica aceptó, digamos, y al principio, claro, la idea no era expulsar a los palestinos, la idea era convivir, pero ya sabemos que una vez que los hebreos, los israelitas, ya se empezaron a establecer en Palestina, al poco tiempo decidieron que querían quedarse con todo, y bueno, y ya sabemos la situación que tienen los palestinos hoy, ¿no? También otras personas podrán decir que Israel hoy, más que el Estado de Israel, es el sistema bancario, ¿no? Porque sabemos, bueno, que el sistema bancario prácticamente
pertenece también a la misma familia Rothschild que pidió, digamos, a la reina Isabel que permitiera recrear el Estado de Israel, ¿no? Y los mismos Rothschild que pidieron recrear el Estado de Israel son los que manejan los bancos centrales del mundo. Entonces, en cierta forma podríamos decir que este poder que antiguamente, digamos, creyó que Jesús era una gran amenaza, hoy en día podríamos decir que también son el sistema bancario mundial. También alguien podría decir, pero también son los medios de comunicación, ¿no? Las grandes agencias de noticias, Hollywood también es una extensión de Israel, en fin, los medios de comunicación, la televisión, bueno, y varias otras cosas más que hoy representan, digamos, lo que era los líderes de Israel de la época de Jesús. Ahora, ¿qué sacamos con hacer todo este análisis más bien político y que probablemente a algunas personas les moleste, piensen que estamos tratando de deslizar críticas, tratando de deslizar culpas, tratando de demonizar o de, digamos, de poner en mala luz a unos u a otros? Sin embargo, ahora viene la parte más importante de esta reflexión, que es preguntarse qué rol juega Jesús en, digamos, el momento actual. O sea, ya vimos más o menos cómo podríamos proyectar al Estado de Israel a lo que era, digamos, el, 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 el pueblo de Israel en esos momentos y lo que es hoy. Ya hicimos lo mismo con Roma, muy someramente, ojo, muy, digamos, someramente y muy superficial quizás. Y ahora tratemos de pensar cómo se refleja Jesús en estos tiempos, o sea, después de 2000 años, ¿en quién está representado Jesús? Obviamente aquí la cosa se complica bastante porque muchos reclamarán ser los representantes de Jesús hoy. Incluso esta propia extensión del Imperio Romano también dice ser la continuación de Cristo, ser los representantes de Jesús en la tierra. Bueno, hay muchas iglesias evangélicas que dirán, nosotros somos los verdaderos representantes de Jesús hoy, no la iglesia romana que representa a Roma, sino que nosotros los evangélicos. Sin embargo, también sabemos que muchas iglesias evangélicas han hecho fuertes alianzas con Israel y están en cierta forma más aliados a Israel que al mensaje original de Jesús. Entonces, la cosa ahí se empieza a complicar. Seguramente hay algunas iglesias evangélicas que realmente se inspiran en el mensaje de Cristo, no tengo duda. Incluso también la iglesia romana, obviamente hay muchos católicos apostólicos romanos que también se inspiran en el mensaje de Jesús y que se pueden llamar continuadores de Jesús, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que yo diría es que Jesús, tal como lo hizo hace 2000 años, está representado por los independientes, ¿no? Jesús nunca quiso afiliarse a una institución, ¿no? También tenemos los celotes, que en esa época eran como los activistas de ese tiempo, ¿no? Que creían en la liberación violenta del Imperio Romano. O sea, ellos querían liberarse por la fuerza del Imperio Romano que los oprimía. Y Jesús jamás aceptó ser parte de ellos ni ser el general de ese ejército. Esa es una de las cosas interesantes que quería agregar en esta reflexión. O sea, los intentos de transformar a Jesús en una especie de general militar jamás funcionaron. Él nunca quiso tomar las armas. Recordemos que cuando Pedro lo defendió y le cortó la oreja a un romano, a un, digamos, soldado romano, Jesús lo reprendió, le puso la oreja de vuelta al romano y reprendió a Pedro y dijo, el que a hierro mata, a hierro muere, ¿no? Entonces Jesús fue muy claro en decir que la violencia y la vida violenta y armada no era la solución a los problemas que presentaba tanto Roma como Israel en esos tiempos, ¿no? Porque Jesús fue víctima tanto del pueblo israelita como del pueblo romano, ¿no? Y estamos tratando de ver cómo se traslada eso a los tiempos modernos, a los tiempos actuales. Ya
ya lo esbozamos. Y insisto que Jesús, creo yo, que está representado por individuos, por gente independiente, que al igual que Jesús, no aceptan ingresar en ejércitos, no aceptan ingresar en movimientos terroristas, no aceptan ingresar en movimientos violentos, ¿no? Entonces, pensando en la crisis que tenemos hoy, que algunos piensan que es producto de algo natural, ¿no? La naturaleza de alguna manera creó digamos, esta enfermedad que nos está afectando. Y otros creen que esto es parte de un plan político, social, económico, de, digamos, cambiar y reestructurar toda la sociedad del planeta en base, digamos, a un plan, ¿no? Que sería, del cual esta enfermedad sería parte, ¿no? Hay esas dos posiciones. ¿Cuál es la real entre las dos? Es bastante difícil, yo creo que todo depende del background de la persona que piense en esto, ¿no? Sin embargo, yo creo que si pensamos que todo esto es orquestado, entonces la responsabilidad de la gran crisis en la que estamos es humana. Pero si creemos que fue la naturaleza la que permitió que esta enfermedad aflorara en el mundo, yo personalmente, esto es una opinión muy personal mía, yo siento que en el fondo le estaríamos dando la responsabilidad a Dios, ¿no? Estaríamos culpando a Dios de todo lo que está ocurriendo si es que decimos que esto fue natural. Porque natural, o sea, ¿cuál es la inteligencia que gobierna la naturaleza? Obviamente, muy en el fondo es la inteligencia divina, ¿no? Por lo tanto, yo en lo personal prefiero pensar que la gran crisis que estamos viviendo hoy es humana y no enviada por Dios. No creo en los castigos divinos y en ese tipo de cosas, pero es una opinión personal mía. Pero bueno, sigamos avanzando. Hoy, ya sea un ataque de la naturaleza contra la humanidad o un ataque del propio ser humano contra la humanidad, o sea, de la élite, de los poderosos de la humanidad hacia la humanidad, que podría hacerse un parangón con lo que era el Imperio Romano, donde el emperador, ¿no? Tenía, digamos, sometido a todo el planeta casi por el hierro, ¿no? A través del hierro romano, a través de la dureza del ejército romano, ¿no? Y a la vez el problema, digamos, de Cristo partió por la agenda del pueblo israelita que estaba esperando al Mesías, al general, ellos esperaban y esperan aún un Mesías guerrero, un Mesías general de un ejército que, digamos, derrote y que acabe con los pueblos que compiten con ellos y como Jesús hablaba de paz, de amor, y no creía en pueblos elegidos, no creía que unos eran mejores que otros y que unos hombres eran de primera categoría y otros no. Entonces, Jesús siempre tuvo una misma línea y a eso quería llegar. O sea, aparte de que toda esta reflexión puede parecer un tanto política, puede parecer un tanto contingente, digamos, bueno, bastante contingente quizás, la idea es cómo enfrentó Jesús todo esto, este desafío. O sea, Jesús, para tratar de hacer una comparación con la crisis en la que estamos ahora, ¿no? Que como digo, para algunos es prácticamente una decisión de la naturaleza, una decisión de Dios, una decisión de la divinidad, digamos, o castigar a la humanidad o hacerle pasar pruebas muy duras para conseguir ciertos resultados educativos o formativos, ¿no? Esa es una teoría. Y la otra sería que una especie de imperio romano, ¿no? La representación del imperio romano en la actualidad estaría, digamos, desafiando a la humanidad. Esas son como las dos comparaciones que se pueden hacer con el tiempo actual. Ahora, recordemos que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño 500 años antes de Cristo, el rey de Babilonia tuvo un sueño donde visualizó una estatua con cabeza de oro, pecho y brazos de plata, tronco de bronce y piernas de hierro y pies
mezcla de barro y hierro, ¿no? Y el profeta Daniel, profeta hebreo, pero reconocido tanto por el cristianismo, por el judaísmo, como por los musulmanes, todos lo consideran un profeta divino, él interpretó este sueño y bueno, dijo que la cabeza de la esfinge está representaba a Babilonia, el pecho y los brazos de plata al imperio medo-persa, el tronco de bronce al imperio griego y luego las piernas de hierro a Roma. Y luego las piernas de hierro se transformaban en los pies con sus 10 dedos, ¿no? Que eran mezcla de hierro y barro cocido, ¿no? Y después el ángel Gabriel le explicó a Daniel que estos pies eran como la continuación del Imperio Romano, ¿no? Y era una mezcla entre gobiernos duros, como el hierro, como fue el Imperio Romano, y gobiernos más frágiles que podríamos quizás compararla con las democracias y todo. Entonces, también en esta profecía que se cumplió casi al pie de la letra, ¿no? Con Ciro, que efectivamente poco tiempo después conquistó Babilonia y se creó el imperio medo-persa. Después viene Alejandro Magno, que conquista el imperio medo-persa y comienza el imperio griego, ¿no? Y después, bueno, viene el imperio romano y nosotros seríamos la continuación. Entonces, esta relación que estoy haciendo no es tan antojadiza, ¿no? Y de hecho, en la misma revelación de esta profecía, se dice, ¿no? que estos son los grandes reinos que va a tener la tierra y que el de los pies y los 10 dedos, será el último. O sea, será el final de esta historia. Por eso estoy tratando de hacer un parangón entre el final de Jesús, que fue hoy día viernes santo, y el final de nuestra historia que probablemente estamos viviendo en estos tiempos del fin, como se llama, que no es que nos vayamos a morir, no es que se vaya a acabar todo, sino que es la definición de una historia, ¿no? De una historia. Pero insisto que aquí lo más importante en este mensaje es pensar qué es lo que hizo Cristo al respecto, qué es lo que hizo Jesús con todo este conflicto que existía en sus tiempos y que aparentemente existe hoy. Porque tanto Roma como, como el pueblo de Israel siguen siendo los protagonistas hoy del poder, siguen siendo los que controlan el mundo, ¿no? Entonces, si está haciendo digamos, la elucubración de que esta crisis en la que estamos es una lucha, digamos, de estos grandes poderes para, de alguna manera, mantenernos bajo un control como fue el Imperio Romano, y queremos saber cómo reaccionar frente a este desafío, creo que es bueno mirar a Jesús y ver cómo reaccionó él. Probablemente no reaccionó en la forma que nosotros quisiéramos, ¿no? No levantó una mano y fulminó a todo el mundo con un rayo, no mandó a sus ejércitos de ángeles a matar a todo el mundo, no pulverizó a su enemigo, ¿no? Como todos nosotros hubiésemos querido, ¿no? Quisiera, como el gran héroe de las películas norteamericanas, de Hollywood, donde el jovencito siempre es el que mata a todo el mundo y gana la película, digamos, gana la película, o sea, gana la historia, digamos, ¿no? Entonces, lamentablemente para algunos, Jesús prácticamente no hizo nada por defenderse de estos grandes poderes. No hizo nada contra los israelitas y tampoco hizo nada contra el Imperio Romano. No se defendió, no atacó a nadie, no mandó ningún rayo, ninguna maldición, no organizó un grupo terrorista, no organizó un ejército, ¿no? Aunque algunos piensan que sí lo está organizando y que va a llegar con sus caballos y va a matar a medio mundo y todo, pero bueno, eso es, digamos, quizás tema para otra reflexión. Por ahora, lo que yo quiero enfatizar es que Jesús simplemente mantuvo su actitud de paz, de amor, de perdón, de misericordia, no hizo absolutamente nada, no movió un dedo para dañar a nadie. Incluso restauró la oreja de este romano, de este soldado romano, que Pedro se la cortó, ¿no? No se quejó, incluso cuando estaba en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es otro
tip, otra pista que tenemos para cómo probablemente debemos actuar nosotros. O sea, si sentimos que alguien está orquestando todo un plan en contra nuestra en estos momentos, perfectamente podríamos decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aunque esto de Padre, perdónalos, yo creo que es una cosa más bien humana, ¿no? Porque no creo que Dios necesite perdonar, porque Dios es solo amor y Dios no ve maldad en ninguna parte, creo yo. Pero claro, es un ejemplo para nosotros. Jesús lo dijo como enseñanza, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, como para decirnos a nosotros: si Dios los perdona, ¿cómo ustedes los van a condenar? ¿No? Entonces creo que es parte del mensaje que Jesús nos dejó. O sea, en vez de defenderse con el brazo, con la carne, con la espada, con el hierro, hay que defenderse con el amor. Hay que defenderse con el perdón, con la misericordia, tal como lo hizo Jesús. Alguien podría decir: ah, pero entonces también vamos a ser perdedores como Cristo. Jesús perdió, fue crucificado, lo azotaron, le pusieron una corona de espinas, después le clavaron una lanza en el corazón, en fin, o sea, fue un perdedor. Sin embargo, nosotros sabemos lo que ocurrió el domingo posterior. Sabemos que Jesús apareció para mostrar que nada de lo que le habían hecho le había afectado, ¿no? Claro, durante todo el viernes y durante todo el sábado, la pena, la tristeza, ¿no?, de todos los que amaban a Jesús fue grande. Pero después vino la feliz resurrección que comprobó que nada de esto tenía efectos. Nada de lo que supuestamente le hicieron a Jesús o de lo que le hicieron en concreto en términos humanos, nada de eso tenía ningún poder sobre él, porque él jamás se dejó arrastrar por el odio, por la violencia y por la segregación, ¿no? Él simplemente vino a entregar un mensaje de amor, vino a dar la luz, a dar la verdad, y cuando le atacaron por eso, cuando los poderes del mundo pensaron que la verdad era un gran peligro para sus agendas, hoy que tenemos la agenda globalista, que tenemos la agenda 2030, que tenemos un montón de agendas para crear un gobierno mundial, un planeta de una sola religión, de un solo poder, una sola moneda, en fin, todas estas agendas del Foro Económico Mundial, de la ONU, etcétera, etcétera. Jesús no actuó ni en contra de esa agenda ni a favor. Jamás se quiso unir a esa agenda, pero tampoco la atacó. Creo que ese es otro gran mensaje de Jesús a los tiempos actuales, ¿no? Le tememos al transhumanismo, le tememos a ciertos remedios que no podemos nombrar, le tememos a las restricciones de la libertad, le tememos a un montón de cosas que aparentemente están poniéndonos en peligro. Sin embargo, el ejemplo de Jesús fue no luchar contra nada de eso, contra ninguna agenda, ni la romana ni la israelita. Él simplemente dijo que todos éramos hijos de Dios, que todos éramos hermanos, que todos debíamos amarnos el uno al otro, ¿no? Y amar a tu prójimo como a ti mismo, y a Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Ese fue su único mensaje y esa fue su única acción. Cero violencia, cero conspiración, cero, digamos, resistencia. Él no se resistió ni militarmente, ni como una célula terrorista, ni nada de eso. Sé que esto a mucha gente le desagrada, mucha gente piensa que ver cómo están tratando de hacer, de prácticamente esclavizarte o qué sé yo, y no hacer nada, es algo inaceptable. Yo también muchas veces lo siento así. Siento que es inaceptable dejar que este nuevo orden mundial nos esclavice. Sin embargo, si miramos el ejemplo de Cristo, Cristo no hizo absolutamente nada contra el Imperio Romano ni contra el pueblo de Israel. No hizo absolutamente nada en contra de nadie. Él fue siempre amor, fue siempre unidad y fue siempre una persona que quiso aglutinar a todo el mundo, ¿no? Cuando Jesús entró a Jerusalén dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, tú que
matas a los profetas que te son enviados? ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina a sus polluelos, mas no quisisteis? Creo que ese es otro mensaje importante de Jesús, ¿no? Que Él quiere unir a todos los hijos de Dios en un solo pueblo, no judíos, musulmanes, cristianos, católicos, negros, blancos, verdes, ricos, pobres. Jesús siempre quiso reunir a todos los hijos de Dios en un solo pueblo, pero no en un pueblo que se entrega a la tecnología, no en un pueblo global, mundial, que se entrega al transhumanismo, no en un pueblo mundial que se entrega a una especie de inteligencia artificial o alguna deidad extraña, ¿no? Sino que un pueblo mundial, un pueblo de toda la tierra que se une en torno al amor, la comprensión, la igualdad y la dignidad humana. Creo que ese es el mensaje de Jesús y ese es el mensaje que quizás deberíamos tomar en cuenta en estos momentos de crisis, eh, para saber qué actitud tomar, ¿no? Aunque nos demos cuenta o aunque creamos darnos cuenta de que estamos siendo atacados por un plan global de las élites y todo, el ejemplo de Jesús fue simplemente responder con amor, no fue organizar un gran ejército de resistencia, ¿no? Esto lo digo porque sé que la mayoría de la gente que ve este canal cree como yo que realmente toda la crisis que estamos viviendo es un diseño humano, no viene de la naturaleza, por lo tanto de Dios, sino del hombre, ¿no? Pero tampoco, tal como Jesús enseñó, tampoco debemos odiar a aquellas personas que supuestamente nos están oprimiendo o quieren oprimirnos más. No debemos desearles el mal, no debemos marginarlos, no debemos separarnos de ellos, sino que al contrario, debemos buscar una forma en que todos, ricos y pobres, negros y blancos, cristianos, musulmanes, judíos y de todas las religiones, budistas, ateos incluso, todo tipo de religiones, todo tipo de creencias, unidos en la sencillez de la hermandad, de la fraternidad, ¿no? De la solidaridad y del bien común. O sea, dejar de lado toda idea de que hay razas superiores y que tienen que matar a las otras o acabar con las otras o esclavizar a las otras. Eso no puede ser divino. O sea, ¿quién puede pensar que Dios podría estar detrás de un plan tan racista y tan de segregación? O sea, estamos en el año 2021, no podemos seguir pensando que la sociedad se puede construir en base a castas y en base a ese tipo de divisiones. Bueno, creo que ya el mensaje ha sido bastante largo y quiero terminar reiterando que el mensaje de Cristo es mantener la conexión con el Padre y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ese prójimo incluye a aquellos que aparentemente te están dañando, aquellos que aparentemente te desean el mal o que aparentemente te desprecian, en fin, todos son tu prójimo y el mensaje de Jesús fue no atacar a nadie, por muy enemigo que pareciera ser, porque Jesús entró al templo de Jerusalén y les dijo a los que estaban, a los digamos, a los que eran parte de la estructura del templo religioso de Jerusalén, les dijo que eran, digamos, bueno, se las cantó bastante claras. También a los sacerdotes les dijo que eran, les dijo, vos sois de vuestro padre el diablo, sois como ataúdes que por fuera están pulidos, impecables y blanqueados, y por dentro estáis llenos de huesos de muerte, en fin. Dijo verdades bastante fuertes. Y eso es importante también, la importancia de decir la verdad que uno ve, porque obviamente no somos Jesús como para tener todo claro, pero decir lo que uno piensa de la realidad, pero eso no lleva a odiar a aquella persona que está haciendo aquello que parece ser negativo, ¿no? No significa ni odiarla, ni matarla, ni despreciarla, ni desearle el mal, ¿no? Sino que simplemente exponer la verdad para que aquellos que quieren escuchar lo escuchen, lo vean, lo sientan, pero Jesús jamás atacó a nadie más que la gente que se sintió atacada por la verdad, ¿no? Creo que todos esos son
ejemplos, son enseñanzas de Jesús durante su ministerio, digamos, de traer una luz de verdad a un mundo que se empeña en crear un imperio, digamos, de castas, de dominadores y dominados, de ricos y pobres, en fin, no vamos a volver a eso. Así es que bueno, ha sido el mensaje. He intentado, digamos, con todo mi esfuerzo tratar de entregar un mensaje inspirado, pero bueno, aquello que les parezca que estuvo de más, bórrenlo y dejen solo aquello que eh, eh, resuene con vuestro corazón, ¿no? Con el amor de Cristo, con el amor de Jesús, con el amor de la resurrección más que de la crucifixión, ¿no? Con ese mensaje positivo que Jesús mostró. Miren, todo lo que ustedes creen que me hicieron, todo el daño que creyeron que le hicieron al Hijo de Dios, miren, ¿en qué quedó? Aquí estoy, con mi cuerpo de luz, maravilloso, ¿no? Creo que ese es el mensaje, uno de los mensajes más importantes, es decir, que este mundo no tiene ningún poder sobre ti si tú no caes en el juego de este mundo, ¿no? Y ya con ese mensaje, de verdad que vamos a cerrar esta reflexión. Te deseo una maravillosa Pascua de Resurrección y recuerda que el amor es la respuesta a todos los aparentes problemas que tenemos. Muchas gracias.